¿Cuánto le preocupa que haya pasado 2 años de este inicio de la causa penal contra el cura Larraz y todavía Larraz no haya llegado un día a poner el dedo pulgar, ¿no? Bueno, buenas noches, Daniel. Yo creo que me duele profundamente que estemos en esta situación, ¿no? Realmente yo creo que es una gran injusticia, dado a que a mí me gusta hablar de este tema, aunque con dolor, el doble abuso de las víctimas de Larraz. El doble abuso porque primero lo abusó el padre Larraz en el seminario y ahora, hasta ahora, los estaría abusando en cierta manera la justicia si no definen esta situación. Es lamentable, porque estos muchachos, por lo menos los que yo conozco, ¿no? Son 7, de ellos 5 conozco yo y tengo trato frecuente. Es decir, tuvieron que hacer todo un proceso después de 20 años de poder hablar, de tomar fuerza, de luchar contra un montón de situaciones, incluso familiares, porque algunos tienen su familia, tienen su esposa, tienen relaciones, tienen trabajo. Cuando toman la decisión, que no es fácil, de ir a la justicia, desnudan su corazón, su historia, su vida, sus dolores, reviven un montón de situaciones muy dolorosas, le hacen las pericias psiquiátricas, los citan a tribunales, tienen que pagarse abogado, todo un movimiento alrededor de esta situación con la esperanza de encontrar en la justicia lo que es justicia, y todavía que Larraz no ha sido a declarar. Y todo esto la gente tiene que entender que es por un simple tecnicismo jurídico, el tema de la prescripción. Entonces digo, claro que es aberrante. Yo creo que se le pide un signo, siempre se le pide signo a la Iglesia. La Iglesia, en la figura del Papa estoy hablando, ha tenido signos grandísimos, ¿no? Entonces digo, ahora me parece que es el tiempo que la justicia de Entre Ríos dé un signo y no se quede como la acusaron a la Iglesia mucho tiempo, de ocultista, de medieval. Si la justicia de Entre Ríos no quiere ser ocultista y medieval, también tendría que dar un gesto concreto. No obstante, yo creo que hay que separar un poco algunas cuestiones, ¿no? De que, o sea, hay hombres en la justicia que se han ocupado, que Obviamente, han trabajado, que lo han acompañado a muy bien tu aclaración. víctimas. Yo tengo que sacarme el sombrero ante, por ejemplo, el fiscal García, el juez Gripo. Lamentablemente no me acuerdo el nombre de las otras juezas que no dieron lugar a la prescripción, no las tengo presentes ahora los nombres, y de un montón de otras, de los psicólogos, pero digo, hoy por hoy, digamos, hablando en general, se está esperando una decisión que se accede a estas personas que nombramos antes, que también se jugaron, y por las cuales yo hoy sigo creciendo en la justicia, por estos hombres de la justicia que se han puesto esta causa al hombro porque tienen hijos, porque tienen sobrinos, porque son seres humanos sensibles y conscientes de la gravedad de este tema. También corrían un riesgo ellos, seguramente han tenido sus dificultades dentro de su ámbito. Por eso está muy bien tu aclaración, no estoy generalizando, pero en la instancia que está ahora la causa estamos esperando un gesto, un signo concreto, ¿no? Para que estos jóvenes no sean vejados de nuevo. ¿Y cómo se, un poco para que le explique de alguna manera a la audiencia, cómo se maneja esta cuestión? Y obviamente yo sé que es quizás una respuesta no muy fácil para que usted la pueda dar, pero uno ve que el Papa ha sido muy contundente en pronunciarse y condenar la pedofilia en la Iglesia argentina, ¿no? Pero, y no solo ha sido contundente ahora, sino antes de asumir como Papa, ¿no? O sea, Monseñor Bergoglio fue el primer alto prelado del país que condenó a lo que había hecho Larraz a través de un comunicado enviado por el Arzobispado de Buenos Aires a pocos días de aquel 13 de septiembre del 2012, ¿no? Pero uno ve que, bueno, yo lo he visto en una gran soledad a usted y a algunos pocos curas más que han acompañado con todo el tiempo a las víctimas, pero no sucedió lo mismo con la gran mayoría de sacerdotes de Paraná. ¿Y eso cómo lo tratan ustedes? ¿Cómo lo van hablando? En honor a la verdad, yo puedo hablar por mí en el sentido de decir la gente tiene que saber porque se la está confundiendo mucho a la gente, ¿no? Es decir, a mí me han tratado de destructor de la iglesia, de antipapa, de antidiócesis. Me han llamado por teléfono laicos para pedirme que basta, que estaba destruyendo nuestra madre iglesia.
Digo, acá hay algo muy concreto. Primero quiero dejar claro que mi participación, como la de otros sacerdotes, surgió como respuesta a un pedido de auxilio de una de las víctimas. En el 2010 llega a mi casa, una noche muy fría, una de las víctimas que fue compañero y hermano mío de formación en el seminario. Me cuenta las aberraciones que había vivido con Hilarraz y me pide ayuda. Que no podía ser que esto siga así, que no, él lo que pedía y lo que sigue pidiendo, ¿no? Es decir, que no podía seguir siendo sacerdote. Hilarraz, no olvidemos, que era párroco en Tucumán. En Monteros. En Monteros, Tucumán. Entonces, a partir de esa solicitud de este hermano, y después de habernos puesto en contacto con otras víctimas más, nosotros con estos sacerdotes lo único que hicimos fue responder, porque algunos creen que uno se levantó un día a la mañana y empezó a buscar los pecados de la iglesia y a difamar por todos lados, ¿no? O a calumniar, y uno está siendo coherente con la solicitud de esas víctimas. Porque yo le digo a los papás o a las mamás que están escuchando, a los jueces que tienen que decidir, ¿qué te parece a vos si tu hijo, que vos lo dejás con toda confianza en una casa de formación religiosa, su superior, prefecto, confesor, director espiritual y profesor, los tenía totalmente cautivados en su conciencia? De pronto vos te enterás que se baña con tu hijo, que masturba a tu hijo, que penetra en algunos casos a tu hijo, que sale del baño desnudo y se seca delante de los gurises mientras toman una Coca-Cola y comparten unas galletitas. ¿Cómo hubiese reaccionado vos, mamá, vos, papá, vos, juez, que ahora tenés que decidir si te hubiese enterado que eso le pasó a tu hijo? Cuando yo recibo el dolor de este hermano, me pongo en movimiento, obviamente, y por eso sigo en movimiento hoy, ¿no? Es decir, porque yo no voy a parar. ¿Por qué? Porque tengo un deber moral y un deber como consagrado y como sacerdote de no dejar esta oveja herida tirada al costado del camino, ¿no? Entonces, sí, tiene que quedar bien claro, Daniel, porque me parece que la gente a veces no entiende y hay algunos que se están ocupando de confundirla. El padre justo José Hilarraz es un pedófilo, reconocido por la Iglesia diocesana. Y yo muestro acá nada más, simplemente tengo, fíjate vos, de la revista AICA, que es la prensa católica, digamos, oficial, vamos a decir, sí, está el comunicado que sacó el arzobispo en su momento, diciendo, y te leo nada más una frasecita, las últimas noticias, sale tu revista Análisis con la denuncia del pedófilo. Al otro día sale este comunicado, y eso los fieles tienen que recordar, y dice, un solo párrafo voy a leer: las últimas noticias periodísticas reavivan nuestra profunda vergüenza e inmenso dolor por faltas gravísimas cometidas por uno de quienes debe servir a la vida moral del pueblo con su ejemplo y enseñanza. Esto nos interpela para que nuestro compromiso con la verdad y el bien sea cada vez más auténtico y eficaz. Esto no lo está diciendo el padre Leo, Daniel Enz o los periodistas. Este es un comunicado oficial donde la Iglesia se avergüenza por los hechos que se denunciaron ante la justicia, de oficio por el fiscal García, por la denuncia que vos hiciste en tu periódico. La Iglesia dice, sí, esto sucedió y nos da profunda vergüenza. Eso lo dijo la Iglesia el 14, el mismo día que sale la publicación, o sea, el mismo día de que salió Análisis, el 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, el Arzobispado de Paraná emitió un comunicado en igual sentido. Exacto, pero este es el comunicado oficial que nosotros tuvimos que leer en las misas, tuvimos que leer en las reuniones de consejo pastoral, por orden del obispo. ¿Qué dice el informe el comunicado del obispo? ¿No? Que Hilarraz es culpable. Obviamente, no usa esa terminología, pero si estamos con profunda vergüenza. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque están diciendo por ahí que es un invento de las víctimas y es un invento del padre Leo y de todos los que estamos en esto. El arzobispo dijo, tenemos vergüenza porque esto pasó. Claro, porque pero además nos estamos olvidando que en el medio hubo un sumario diocesano del que participaron las autoridades del Arzobispado de Paraná. Totalmente. Que digamos que fue, esto lo digo yo, que fue vergonzoso por la forma que se tramitó, sin un psicólogo, sin abogado, sin asistencia de los padres de los chicos, y a los cuales incluso se les hizo firmar un pacto de silencio que felizmente se rompió después de 20 años, digamos, ¿no? Sí. O sea, pasó eso. O sea, eso está registrado en los archivos, e incluso está incorporado a la causa en los archivos de la Arzobispado. Obviamente, pero ¿qué pasa? Lamentablemente, como digo, a río revuelto, ganancia de pescadores, lo primero que hay que tener claro es que el padre Hilarraz es pedófilo.
lo dicen las víctimas y lo dice el obispo en este comunicado oficial que tuvimos que leer en nuestra comunidad. Mirá, yo tengo acá un recorte, muestro nada más, ¿no? Cuando vos dijiste, apenas se supo este comunicado del obispo, el cardenal Bergoglio, todavía arzobispo de Buenos Aires, hace una declaración, diario El País, no me acuerdo del diario, que no lo pude encontrar. Emite un comunicado oficial. Oficial, comunicado solidarizándose oficial con Monseñor Puigari, ¿no? Y rubricando que era aberrante lo que había pasado y que felicitaba porque se habían tomado medidas. Eso es lo que dice Bergoglio. Pero fíjate vos, mirá acá un sacerdote, el ex rector del seminario pide que se haga justicia. Sí, sí. El padre Ramón Duz sale a pedir justicia como arzobispo. Entonces, si la gente dice, no es el padre Tobar que salió como un loquito con una ametralladora o otros cura. Entonces, apenas salió este comunicado oficial, salieron las adhesiones de Bergoglio, de Monseñor Duz y de un montón de otros condenando esto. Entonces no estamos hablando, Monseñor Lozano, no estamos hablando de que hay que investigar si es culpable. Y la RAS para la justicia eclesial es culpable. Ahora yo me pregunto, fíjate vos en esta de hecho etapa, está suspendido sus funciones. Suspendido, pero fíjate vos, dice, y la RAS se proclamó inocente y cargó contra las víctimas. Esto es aberrante, ¿por qué? ¿A quién le creemos? Yo le pregunto a la gente que nos está viendo, ¿le creemos a Ilarraz y a Fornerón? ¿A Ilarraz y al doctor Fornerón, que se llama católico? ¿O le creemos a nuestro obispo que emite un comunicado oficial asumiendo de que Ilarraz cometió estos delitos? Esto es lo que hay que empezar a decirle a la gente. Ilarraz no es inocente. Ahora la causa está parada por un tecnicismo legal que se llama prescripción. Pero si él hubiese tenido la conciencia tranquila, se hubiese presentado entre los tribunales y hubiesen aclarado esta situación, ¿no? A mí me parece que eso es lo que hay que dejar bien claro. Y claro, se habla de la justicia eclesial y de la justicia civil. Fíjate vos, que vos ya lo tenés, al ex nuncio polaco, que el Papa hace poquitos días lo saca de su función diplomática, sin querer veo una declaración de Paolis que procesamos a Wenceslowski como a cualquier criminal. Ahora, esta noticia fresca de Vatican Insider, lo pueden ver en la computadora, ¿qué dice Paolis? Paolis, que es un alto funcionario del Vaticano, dice, la justicia eclesial solamente sancionaba eclesialmente, pero ahora nosotros, en un gesto inédito del Papa Francisco, lo dice el mismo cardenal, como informe oficial del Vaticano, dice, vamos a poner en marcha la justicia civil, porque el Estado Vaticano es un Estado. Le van a hacer un juicio civil también a este nuncio. Y dice, y después del juicio lo vamos a poner a disposición de la policía de Italia para que vaya a una cárcel común. Este gesto del Papa, dice Paoli, es único. Sí, es inédito. Es inédito en la historia de la Iglesia. Entonces yo digo, si el Papa está diciendo no basta solo con la condena eclesial, sino que tenemos que ir a la condena civil, el Papa lo está diciendo con este hecho. Lo eclesial tendrá su sanción por la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, se verá qué pena se le pone. Pero no basta, dice, y usa el término criminal. Al otro día que yo saco las declaraciones en tu radio hablando de degenerado, un poco fusión, porque es un si a vos te cuentan, che, vos sé que un tipo tocó a mi hijo en la escuela, vos que decís, qué degenerado. Ay, ¿por qué es un sacerdote? No podemos decir lo mismo. Al otro día de esas declaraciones sale este comunicado de Paoli que dice, no basta solo con la justicia eclesial, también tiene que ir a la justicia civil. Entonces yo le digo a los jueces, que tienen ahora que definir, ahora viene el gesto de ustedes. Estamos todos esperando, las víctimas, la sociedad, a ver qué gesto va a tener la justicia de Entre Ríos. Tiene un juicio eclesial que, como vos dijiste, tiene sus ribetes, un tema, pero hubo una sanción, hubo una investigación y hay una constatación por este comunicado del obispo que Ilarraz es un pedófilo. Ahora falta que la justicia solucione el problema técnico de la prescripción y que se descubra la verdad. Fíjate vos que el Papa también saca a un obispo paraguayo que también, entre otras cosas, se lo acusa de haber protegido a un pedófilo argentino que estaba en Paraguay. Entonces, ¿qué es el padre Leo? ¿Lo estarán llamando al Papa esos laicos que me llamaban a la parroquia para decirme que yo estaba destruyendo la iglesia? Y nosotros lo empezamos a decir antes que esté este Papa, mucho antes. Entonces yo digo, acá hay que hilar mucho más fino.
Es decir, acá la realidad es que hubo jóvenes abusados que le arruinaron la vida, que no pueden algunos hacer una vida, que son, voy a usar un término muy sensible para nuestra sociedad, son desaparecidos en existencia, porque existen pero le han robado la personalidad, porque lo han destruido. Entonces existen, algunos casos existen pero no existen, porque no pudieron rehacer su vida. Hemos destruido familia, hemos destruido la fe. Entonces yo creo que los laicos, más que nada cristianos, no tienen que seguir con eso que estamos dañando a la iglesia. Al contrario, le estamos haciendo un bien a la iglesia cuando queremos la verdad y la justicia. Pensemos en las víctimas, cada uno que nos escuche, piense en sus hijos, piense en sus seres queridos. Y Larraz todavía, Fornerón, el doctor Fornerón, está diciendo que es inocente. Y Larraz, ¿sabe lo que dice en ese artículo que mostré? Que él es inocente, que este es un complot por dinero contra él de este grupo de seminaristas. Entonces Fornerón e Larraz están diciendo que Monseñor Puigari miente, que la diócesis de Paraná miente, cuando está certificando que estos hechos pasaron. Se sabe que, bueno, usted algo dijo, ¿no? Hubo 7 víctimas que ya declararon, pero se sabe de que hay por lo menos un listado de 40 muchachos que están esperando que esto siga avanzando, ¿no? ¿Cuánto ha hablado con ellos en este periodo, digamos, donde se generó mucha expectativa, digamos, ¿no? Donde ellos se sintieron de alguna manera valorizados, digamos, ¿no? ¿Cuánto de quiebre hubo en algunos ante la no comparecencia de Larraz por acá? Mirá, ante todo te quiero decir que si yo estoy acá hablando con vos es porque estuve reunido con algunos de ellos, como vos bien decís. Y el dolor que me han transmitido, la tristeza, el desgarramiento de esos corazones no tiene nombre. Por eso estoy acá hoy, charlando con vos. Porque alguien tiene que decir algo. Porque estos muchachos confiaron, por lo menos los 5 que yo conozco, que tengo un trato habitual, confiaron en los jueces, confiaron en la justicia. Tan desgarrado. Por otro lado, vos dijiste un número de 40, yo no sé si son 40, 50 o 100, pero lo que sí la gente tiene que tener claro, porque lo he escuchado, esta aberración que te voy a decir ahora. A ver si le No, yo dije que hay un listado de 40, de 40 personas que están dispuestas a declarar. Perfecto, por eso digo, yo no tengo duda de que estamos llegando a 80 o a 100, no tengo duda. Pero digo, ¿sabes lo que dice alguna gente? Gente formada, lo que más te duele, ¿viste? Para minimizar esto dice, no, pero hay que saber si los penetró a todos. Claro. Escuchame una cosa. ¿Cuál es el tema? Si hubo penetración o no, para mí esto es lo secundario, aunque pueda agravar. Cuando hablamos de corrupción de menores, estamos hablando que una persona, un menor, un niño adolescente que está forjando su personalidad en un momento importantísimo de este desarrollo y autoafirmación, está corrompido. Porque había muchachos que a mí me decían, Leo, él venía, me masturbaba, y yo sentía cosas lindas. Y yo pensé que eso estaba bien, y él nos decía que estaba bien. Él venía y nos besaba el pito, y nos besaba en la boca, y nos acariciaba, y nos masturbaba, y para nosotros estaba bien, porque nos hacían sentir cosas lindas. Y él decía que ese era un proceso. Entonces, hay algurices que han tenido hasta un problema actual con su identidad sexual. ¿Por qué? De eso se trata la corrupción de menores. Entonces, ¿cómo va a violar 40, 80? Acá no es que violó a todos. Algunos sí los penetró, obviamente. Pero a otros les dejó grandes heridas en su desarrollo, en su reafirmación y en su búsqueda de la identidad sexual, ¿no? Entonces hay corrupción. Ahora yo digo, y le digo a los señores jueces, ¿ustedes creen que toda esta lista va a venir a declarar cuando ustedes todavía a estas 7 víctimas no le han dado una respuesta concisa y no lo traen a declarar y Larraz? A la sociedad, a ver, yo soy medio apasionado, pero digo, saquemos las pasiones de lado. ¿Pero a usted le parece justo a la gente sensata, a doña Rosa y al último juez que esté escuchando, que las víctimas hayan sido ultrajadas en recordar la mala experiencia que pasaron, pasar por tribunales, abogados, lo que ya dije, y que Larraz todavía no haya venido a declarar? Por favor, a ver, cuando empezó el tema de Larraz, no sé si vos recordarás, salió en el diario de Paraná, o no me acuerdo qué diario era, y Larraz se fue a ver a Tucumán un partido de Patronato.
Las víctimas estaban desgarradas contando lo que las vejaciones que este tipo le hizo, y sale una foto de Vilarrás comiéndose las uñas. Fue antes eso. Me parece que ¿Fue antes? Esa foto fue antes de la denuncia. Sí. A mí hay que ver el archivo, pero según lo que yo leí... No, estoy convencido que fue antes. Bueno, pero vaya por acá o por acá. ¿Dónde está Vilarrás ahora? Tenemos que escuchar a Fornerón. Está en San Miguel de Tucumán. Perdón, tenemos que escuchar a Fornerón que salga a decir que él privadamente sigue celebrando la misa o con amigos o con... ¿Cómo? ¿Sigue administrando los misterios de la fe? ¿Alguna vez intentaron hablar con usted alguno de los abogados? Porque está el abogado Muñoz en Tucumán y el abogado Fornerón no, para nada, ninguno. No, aparte que yo no los atendería, pero con mucho dolor, aparte que es una cosa inaudita, porque yo en lugar de Fornerón, que se llama tan católico, lo que yo diría, sí, yo te voy a garantizar y la raja a vos que un proceso justo. Eso es un tema, pero Fornerón le está mintiendo a la sociedad diciendo que Larra es inocente cuando el obispo y cuando está el proceso canónico dice que es culpable. Entonces somos todos unos mentirosos. Entonces Fornerón, lo de católico no sé hasta dónde lo tiene. ¿Qué me va a venir a hablar Fornerón? ¿Qué me va a decir? Si yo palpé, estoy palpando casi cotidianamente el sufrimiento y el dolor de alguna de las víctimas. No soy el único, a lo mejor otras víctimas hablaron con otros curas y no salieron a los medios. Ay, ¿por qué sale a los medios? Porque ahora dicen que yo salgo a los medios porque me encanta hacer esto. Salgo a los medios porque lamentablemente la única forma de que nuestra voz se escuche y la voz de las víctimas. ¿Sabes qué dice el otro día? ¿Viste esos sitios digitales que salen esos cobardes con seudónimo a decir pavada? Porque son cobardes, porque yo estoy hablando y saben que soy Padre Leo y dónde vivo. Bueno, dice, ¿por qué no salen ellos a los medios? Por favor, pero mirá los argumentos ridículos. Yo salgo por ello, por lo menos mis amigos. Porque son víctimas. Porque son víctimas, querido. Escuchame una cosa. Hay que explicarle de que son víctimas. Pero bueno, no, ahora para... De hecho, muchos de esos anónimos de lo que usted habla, que me parece que son una vergüenza. Sí, hay uno que se llama Ocupa, creo, no sé, es un caradura. Pero hablan de, insisten con esto de que por qué tuvieron que esperar 20 años, como si la historia no indica que todas aquellas víctimas recién pudieron romper ese trauma 20, 30 y 40 y 50 años después. Pero tenemos el caso de que ahora reciente de la hija que la violaba el propio padre, el militar, y un montón de casos más. Yo como sacerdote lo puedo decir, que hay gente que se va a la tumba con el dolor en su corazón de haber sido ultrajado por su padre, por su madre. Montón de casos. Estos muchachos tuvieron la valentía. Aparte, algunos de ellos, porque decimos 20 años, no se olviden que la primera denuncia fue en el año 94. Sí, sí. Después que hablen los que fueron responsables, llevarlo a la justicia o no, es otro tema. Para otra entrevista sería, ¿no? Sí. Pero en el año 94 se supo. Entonces, se hizo el sumario de Cesano. Se hizo el sumario de Cesano, ¿no? 94, 95, ahí se hicieron todas las declaraciones y donde se descubre que era culpable. Sí. Aunque no haya gustado o no la pena que se le dio, que es otro tema de debate, pero hubo una sentencia, ¿no? Quiere decir que es culpable Vilarrás, ¿no? Quiere decir que anda suelto un pedófilo en Argentina. A ver si lo entiende la gente. Entonces digo, siguen en esos medios, como vos decís, con esta chicana, 20 años, pero qué fácil es para vos. ¿Sabe el proceso psicológico, el proceso afectivo, el proceso que tiene que hacer el abusado para tomar coraje y salir a la luz? Aparte otra cosa más, digo, si ahora lo vamos a dejar así nomás como si nada, cuidado que alguno de las víctimas no tome otro camino. ¿Qué me quiere decir más? El camino del suicidio. Y lo digo con toda seriedad porque no estoy hablando pavada. Porque alguna de las víctimas ya pasó varias veces por esos episodios. Sí. Cuidado, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer responsable? Entonces el tiempo que los laicos, la iglesia, los bautizados, empecemos a decir algo. ¿Y usted considera de que la sociedad entendió esta situación? Yo creo que todavía no la entendió. O si la entendió, no se jugó. Porque, ¿sabés qué, Daniel? Todos somos revolucionarios. Todos nos quejamos de muchas cosas. Pero al momento de que vos tenés que dejar tu tranquilidad, tu seguridad y tu buen nombre para luchar por una causa, a todos se nos acabó la revolución. Por algo el Che Guevara, hay cosas que simpatizo, cosas que no, ahora van a decir que soy comunista, ¿viste? Por algo el Che Guevara hizo la revolución en Cuba y no la pudo hacer acá en Argentina. Entonces yo digo, hay mucha gente que se solidarizó, pero ahora ya estamos en una etapa donde necesitamos algo más que solidarizarnos. Mirá una frase breve, te leo, que lo encontré hoy, de un sacerdote católico italiano que lo mató la mafia.
por denunciar. Mirá lo que dice el sacerdote. Hay un tiempo para guardar silencio y hablar. Lo que estamos experimentando ahora es el momento de hablar. Debido a nuestras palabras debemos ser responsables ante el tribunal de la historia, pero con nuestro silencio debemos ser responsables ante el tribunal de Dios. Lo mata la mafia. Es tiempo de hablar. No es tiempo de pelearnos, de hacer cruzada, de no tener misericordia. Nadie está hablando de eso. Yo no estoy pidiendo que lo linchemos a Ilarraz en la plaza. Yo estoy pidiendo, y creo solidariamente con las víctimas, que esta gente, estos hermanos, no quieren cerrar una etapa de su vida, por favor. Quieren no soñar más y despertarse con miedo. Quieren mirar limpiamente a sus hijos, a los ojos, sin el temor de que el día de mañana sus hijos sepan que su papá fue abusado. Quieren poder abrazar sin miedo. Quieren dejarse abrazar sin temor a que les vuelvan a lastimar en el amor. Dice, padre, pero todo esto que tiene que ver con el juicio, ¿cómo que no? Ellos necesitan también de esa certeza de decir, sí, es culpable, porque en algo siguen siendo niños. Aquellos niños que no le creyeron, hoy hombres, vuelven a vivir la misma experiencia, no me creen. Entonces al decir, perdón, a la justicia ser severa con esto, también le estamos diciendo, bueno, cerrá este capítulo de tu vida, ya, vamos hacia adelante, se hizo justicia. ¿Quién de nosotros puede vivir tranquilo con una situación de injusticia encima? ¿Qué le duele más, padre? Que la sociedad, digamos, no termine de entender esta situación pese a tantas pruebas, tantos elementos, tantos testimonios, tanta documentación, o que por allí muchos de sus pares, de sus pares curas, digamos, de sus pares sacerdotes, no se comprometan también con esta situación. Mira, es un tema muy escabroso y muy en el límite. ¿Por qué? Porque yo no he hablado personalmente con muchos sacerdotes. Es decir, yo sinceramente de eso no puedo dar respuesta. Yo puedo decir lo que estoy haciendo yo. Y bueno, no juzgo la conciencia de los demás. Creo que algo más oficialmente podríamos haber hecho. Bueno, se hizo ese comunicado. Pero bueno, yo no me voy a poner en juez de mis hermanos. Yo simplemente digo, pero que tampoco se pongan ellos en jueces míos. Yo lo único que trato de hacer es ser coherente con un hermano, como dice Francisco, que golpeó la puerta de mi casa, una oveja herida, ¿no? Que necesitó de la iglesia como hospital, ¿no? Entonces digo, sí que duelen las incomprensiones, claro que duelen, pero ¿sabe por qué me duelen? No porque no me comprendan a mí, porque el que no comprende esta situación es porque todavía no aprendió a sufrir con el dolor del otro. El que no entiende el caso Ilarraz es un cristiano, un medio cristiano, que todavía no sabe sufrir con las llagas del otro. El que no entiende el caso Ilarraz se indigna y busca justicia con paz y con amor, obviamente, ¿no? Es un cristiano que no sabe o no entendió que Cristo sufre en el que sufre. Eso es lo que me duele, que no entendimos el Evangelio, que no lloro con el que llora y me alegro con el que se alegra. Eso me duele que no tengamos la sensibilidad. Cristo vio a una viuda que iba a enterrar a su hijo, la viuda de Naín, se conmovió y se lo resucitó una viuda. ¿Qué estará sintiendo el corazón de Cristo hoy ante estos hermanos nuestros que vagan, porque vagan por el mundo, sin tener una respuesta, con la agonía de una injusticia en su corazón? Yo creo que Jesús está muy triste, pero Él quiere hacerse justicia y se quiere hacer consuelo en nosotros. Somos un hipócrita en la sociedad, muchos de nosotros en la sociedad, porque hablamos de las leyes de igualitaria, las leyes de matrimonio, esto, la otro, pero seamos sinceros. Si vos te enterás que un profesor tuyo fue abusado, capaz que cambiar a los chicos de la escuela, pues si no vaya a ser que abuse mi hijo. Hoy, en un ámbito de la sociedad, siguen juzgando a la víctima, siguen ultrajando a la víctima y lo dejan como si nada al victimario. Lamentablemente, hasta que la justicia no se expida acá en el caso Ilarraz, la justicia de Entre Ríos no se expida, estaremos victimizando a las víctimas, estamos revictimizándolas, porque va a quedar ante la sociedad la duda. Capaz que sí era un invento, capaz que esto querían plata, capaz que fue toda una movida contra el cura, ¿cómo van a hacer esto? ¿No? Entonces yo digo, cuidado los jueces, ¿eh? Acá no es un tecnicismo. Los jueces tienen que saber que es una decisión muy importante la que tienen, que traigan a Ilarraz al banquillo de los acusados y que diga la verdad que tenga que decir, ¿no? Es muy delicada la situación. A mí me quedan dos preguntas finales.
¿Cuántas veces lloró por esto? Muchas. Muchas. Muchas, sí, sí. Por la impotencia y el dolor, porque uno tiene sus pecados. Yo no soy la beata Laura Vicuña. He tenido mis pecados en mi vida pasada, antes era un pagano, antes de conocer a Dios, porque nadie me había predicado el Evangelio. Cometo mis errores actualmente, ¿no? Todos somos pecadores. Pero acá hay un doble dolor. El dolor de las víctimas que sufrieron este ultraje y el dolor de la indiferencia de algunos, el dolor que surge de la impotencia de ellos y de muchos de nosotros de que no se le haga justicia. Claro que he llorado muchas veces de dolor. Yo le pediría a los jueces que lean los testimonios, pero siempre van a hacer un papel. Yo tuve la dolorosa experiencia de tocar el corazón desgarrado de estos muchachos, de algunos de estos muchachos. Es terrible. ¿Cómo no vas a llorar? ¿Cómo no vas a sufrir? ¿Cómo no te vas a sentir mal? Cuando tuvieron que pasar esta vida aberrante que no fue un abuso de una vez, de años, por un sistema que él implementó dentro del seminario, él, el padre Larraz, captando las conciencias de estos muchachos. Claro que lloré, más de una vez. ¿Se preguntó alguna vez, para cerrar, se preguntó alguna vez cómo reaccionaría, qué le pasaría si se lo encuentra Larraz en algún punto de la ciudad? Es una pregunta muy difícil. Trataría de por todos los medios de seguir siendo sacerdote, con todo lo que eso implica, y pretendería tener una respuesta evangélica. Eso está en mi deseo y en mi mente. Pero la verdad, no sé. ¿Le diría algo? O decirle, obviamente. Obviamente. ¿Sabes qué le diría con el corazón en la mano? Hermano, te equivocaste. Lo hiciste mal. Saná en algo el error que cometiste. Dale un poco de paz a esos niños que confiaron en vos. A esos niños que vos te los llevabas de viaje para distraerlos y vos los abusabas. Si algo de dignidad te queda y algo de sacerdocio y de evangelio te queda en tu corazón, andá a la justicia, reconocé lo que hiciste y con hombría, asumí las consecuencias. En algo estarás reparando el daño que le hiciste a tantos niños que hoy son hombres y que no pueden realizar su vida.